Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para compartir este encuentro sobre salud mental en contexto presente, desafíos en el rol y alcances del profesional de la salud mental, considerando las problemáticas destacadas en la demanda de atención psicológica. Como recordarán, esta es una actividad organizada conjuntamente por el Instituto de Estudios Judiciales y el área de psicología de la Dirección General de Sanidad de la Suprema Corte. Antes de dar inicio, comparto con todos ustedes en el chat un enlace para que puedan ir entrando al aula del campus y utilizar la pestaña de acreditación. Así marcan la asistencia en esta jornada que permite que acrediten horas según lo que establece la acordada 4093. Entonces, para que puedan obtener la certificación correspondiente y que ese certificado impacte en su usuario en mi portal, tenemos dos condiciones. La primera es que en el transcurso de estas 2 horas que vamos a compartir, acrediten su asistencia en el campus y luego contarles que vamos a tener un breve examen sobre los contenidos que se van a dar en esta jornada. Eso va a estar publicado a partir del próximo lunes. Allí también van a poder encontrar el video de esta jornada, que lo van a poder ver allí y demás. Entonces, repasando, tenemos dos condiciones para que puedan acreditar horas según lo que establece la acordada 4093, acreditar la asistencia en este rato que vamos a compartir y realizar y aprobar, claro, el examen a partir del próximo lunes. Eh, También son bienvenidas las preguntas, los aportes a lo largo de este encuentro, así que les pedimos que utilicen, si quieren participar, el botón de levantar la mano y se les habilitará el micrófono. Va a tomar la palabra ahora el licenciado Mariano Cheli, coordinador del área de psicología de la Dirección General de Sanidad. Buenas tardes, bienvenidos a esta jornada de concientización sobre salud mental, como dijo Camilo, organizada por el Instituto de Estudios Judiciales y el área de psicología de la Dirección General de Sanidad de la provincia de Buenos Aires. Para comenzar, vamos a compartir las palabras de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Hilda Kogan. Buenas tardes. Como ya he mencionado en otras oportunidades, el abordaje de la salud mental es esencial en todos los ámbitos y desde todos los ámbitos. Excede lo individual más allá de que lo incluya, pues lo coyuntural social también tiene influencia directa en el empeoramiento o el mejoramiento de la salud mental. Abarca tanto las políticas públicas que se llevan adelante y como la organización dentro de cada institución. Por ello, es importante contar en estos armados con personas capacitadas en diferentes áreas para tener un abarcamiento interdisciplinario y transversal. La jornada que llevarán adelante hoy es muy interesante porque tiene como foco de análisis para la reflexión y la consideración de esta temática a quienes se encargan profesionalmente de la salud mental, que son pilares indispensables para brindar no solo un correcto abordaje sobre este tema, sino para asegurar su existencia. Me parece muy interesante poner el foco aquí en las implicancias del contexto para los profesionales de la salud mental, que sería algo así como empezar por el principio, y por ello felicito y agradezco la iniciativa y les deseo una productiva jornada de trabajo. Éxitos y muchas gracias. Agradecemos las palabras de acompañamiento y de buenos augurios de la doctora Hilda Kogan. Tal como expresó la presidenta, en el contexto organizacional contemporáneo, el clima laboral emerge como un factor determinante para la salud psicosocial de los trabajadores y para la productividad de las instituciones. La psicología organizacional ha puesto de manifiesto la influencia que ejerce el entorno laboral sobre el bienestar individual y colectivo. Desde este enfoque, los aportes de Isabel Pérez Jauregui se han convertido en una clave de referencia para comprender y abordar la complejidad del clima laboral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de clima laboral? El clima laboral puede definirse como la percepción
compartida de los miembros de una organización respecto de su ambiente de trabajo. Esta percepción incluye aspectos tales como las relaciones interpersonales, los estilos de liderazgo, la comunicación interna, el nivel de apoyo recibido, la equidad en el trato, las oportunidades de desarrollo. Pérez Jáuregui sostiene que un buen clima laboral se construye en base del respeto, la participación, la confianza y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace dentro de la organización. Estos factores no solo generan satisfacción y compromiso, sino que también reducen el ausentismo, la rotación de personal y los conflictos internos. Desde una perspectiva psicosocial, el clima laboral actúa como un mediador entre las exigencias del entorno y las respuestas del trabajador. Un entorno organizacional saludable promueve una adecuada gestión del estrés, favorece la resiliencia individual y colectiva y contribuye a la construcción de vínculos colaborativos. Por el contrario, un clima tóxico o negativo puede convertirse en un factor de riesgo para el desarrollo de patologías como el síndrome del quemado, la ansiedad o la depresión laboral. Por otro lado, Pérez Jáuregui subraya la importancia de que las organizaciones asuman un rol activo en la evaluación y en la mejora continua del clima laboral. Es por ello que propone instrumentos diagnósticos validados, entrevistas focalizadas, espacios de participación que permitan escuchar a los trabajadores y diseñar estrategias de intervención ajustadas a sus necesidades. En su obra Clima Organizacional y Calidad de Vida Laboral, destaca que la construcción de un clima positivo no es una tarea exclusiva de los recursos humanos, sino una responsabilidad compartida entre líderes, equipos y toda la estructura institucional. Desde la psicología del trabajo, el reto consiste en promover culturas organizacionales que valoren al ser humano como un recurso estratégico, no solo productivo, sino desde su integridad emocional, cognitiva y social. Un buen clima laboral no se impone, se cultiva. Requiere coherencia ética, liderazgo empático, comunicación efectiva y clara, y una orientación al desarrollo humano sostenible. En conclusión, el clima laboral no debe entenderse como un elemento accesorio dentro de la gestión organizacional, sino como una variable de impacto directo en la salud mental de los trabajadores y en el éxito de las instituciones. A través de aportes de autoras como Isabel Pérez Jáuregui, se hace visible la necesidad de integrar enfoques humanistas y científicos a la gestión del talento humano, fortaleciendo así las organizaciones más saludables, más justas, más eficaces. A continuación, compartimos la exposición de la doctora Isabel Pérez Jáuregui sobre la salud mental en el contexto actual. Desafíos en el rol y alcances del profesional de la salud mental, considerando las problemáticas destacadas de la demanda de la atención psicológica. Isabel, con todo gusto te escuchamos. Adelante. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muchas gracias por la invitación a participar nuevamente en estos encuentros. Tus palabras dan el horizonte, ¿no? Y demarcan el campo al cual hoy nos vamos a referir. Es una responsabilidad tener este encuentro hoy, porque estoy conversando, intercambiando experiencias vinculadas al
cuidado de nosotros mismos como profesionales de la salud mental. Y ser profesionales de la salud mental es un tema delicado, complejo, nada simple en sí mismo, porque nos estamos dirigiendo en nuestras acciones hacia personas en su mayor o menor vulnerabilidad, sufrimientos, situaciones críticas que pueden estar atravesando sus existencias. Y claro, cómo todo esto no va a impactar en nosotros estando dentro de ese accionar desde nuestros sentimientos, emociones, conocimientos, experiencias de vida. Es decir, hablar hoy, haciendo mención al Día de la Salud Mental, no es tarea menor. Por lo tanto, agradezco de corazón poder estar presente en este momento, pero poder compartir con ustedes los contenidos que vamos a ir desarrollando y siempre poniendo el foco en que cuidar la salud mental de los otros tiene como condición esencial el cuidado y la consideración de nuestra propia salud mental. Esto que parece más que lógico y sencillo de pensar, sin embargo, me parece, ustedes verán qué piensan al respecto, que en esta demanda que tenemos como profesionales en la atención, en la escucha, en la receptividad hacia los otros, no es tan sencillo de llevar a cabo el cuidado de nuestra propia salud mental. Entonces, si en algo este encuentro facilita la apropiación, el hallazgo, la afirmación de aspectos que colaboren en nuestra integridad psicofísica, social y espiritual, bienvenido sea. Trataremos de ir hacia este horizonte que Mariano tan detalladamente nos planteó con respecto a esta co-creación de los climas laborales en los cuales desempeñamos nuestra función. Entonces, vamos a comenzar con estos contenidos, ¿verdad? Vamos a focalizar en nuestro contexto actual y qué desafíos y alcances como profesionales de la salud mental tenemos, vinculándolo con las problemáticas que más habitualmente nos llegan en la demanda de atención. Y la doctora Cohen también habló de niveles que tenemos que considerar cuando hablamos de atención en salud mental. Y vamos a estar focalizando, como hablamos,
en nosotros mismos, en los profesionales que nos dedicamos específicamente en estas cuestiones a trabajar. Tenemos un primer nivel que es el nivel individual, el nivel de cada uno, de nosotros como personas, en nuestro desarrollo, vocación, rasgos de personalidad, expectativas, aspiraciones, logros, frustraciones. Bueno, todo esto conforma un entramado en nuestra subjetividad que nos da un cierto modo de posicionarnos en cuanto a lo que vivenciamos, lo que sentimos, lo que percibimos en nuestra tarea, así como en las conductas que adoptamos. Es decir, me parece como de gran ayuda que focalicemos en estos dos aspectos, lo que vivenciamos en nuestra tarea y lo que actuamos en ella. Mariano hablaba de esta congruencia entre el sentir y el hacer, entre el declarar visiones, misiones, ¿no? Aspiraciones a ser cumplidas y lo que podemos estar sintiendo al respecto y actuando en relación con esto. Y salud mental estaría hablando de un logro de cierta congruencia entre nuestra persona, nuestro rol, las vivencias referidas a nuestras competencias para desarrollar el rol y lo que efectivamente actuamos, expresamos, manifestamos y desde los otros somos valorados más o menos, calificados, buscados o no, ¿verdad? Los grados, los niveles de satisfacción o insatisfacción, claro que juegan un rol muy importante en el equilibrio de nuestra personalidad. En segundo término, lo grupal. Es clave ver qué interacciones predominan como saludables o no, y vamos a dar algunos rasgos en esto, tanto en nuestros grupos primarios como en nuestros grupos secundarios y grupos laborales, ¿verdad? ¿Qué contención tenemos en nuestras vulnerabilidades? ¿Sí? O sea, en todos nosotros hay un interjuego de posibilidades, de competencias, de recursos, de habilidades, pero también, y esto hace a la salud mental nuestra, también hay una vulnerabilidad, cierto nivel de límites que es muy sano reconocer, considerar, para poder no aspirar de una manera desmedida o al revés, tener una infravaloración que desde esa mirada de los otros, que nos vienen desde los grupos en los cuales estamos, familia, por ejemplo,
qué grado de contención hay para estas vulnerabilidades humanas o momentos más difíciles que podamos estar atravesando. A veces lo que surge de estos grupos, grupo familiar, grupos de amigos, referentes, colegas, tiene un impacto directo en el restablecimiento de un estado que puede ser angustioso o de tristeza, proveniente de el ejercicio profesional. Trabajamos con esto. Entonces, ¿con quiénes vivimos en el plano personal, tanto como en el plano laboral? Es de suma importancia, y en esto la diferenciación de grupo a equipo de trabajo es central. ¿Qué predomina con los colegas? ¿Qué predomina desde las figuras de líderes, de colegas, de pares o de personal de apoyo con los cuales trabajamos? ¿Qué predomina? Una solidaridad, una colaboración, un trato respetuoso, o puede aparecer maltrato. A eso nos referimos en capacitaciones que tuvimos anteriormente, una desacreditación, una rivalidad envidiosa que ataca al que muestra competitividad o capacidades destacadas, ¿verdad? Es decir, que aparece como predominio. Y claro que podemos hablar de grupos o entornos grupales más sanos o más enfermos en cuanto a cómo acompañan, qué grado de contención, qué red de apoyo socioafectiva y cognitiva puede estar dándose. Entonces, tenemos el nivel individual, el nivel grupal, y vamos al tercer nivel. Podríamos continuar, ¿verdad?, con el nivel del contexto, sociedad, etc. Vamos a delimitarlo aquí al tercer nivel, que sería el organizacional. Y aquí me gustaría traer las definiciones sobre organización sana o patológica que Elliot Jaques ha descrito con mucho detalle, mucho fundamento, y que él denomina lo saludable como organización requerida, requerida para la salud de los individuos que conforman esa organización, de los grupos de trabajo, como de la misma organización. Y organización antirrequerida sería lo opuesto. Fíjense que estamos hablando, y quizás ustedes pueden estar pensando que estamos hablando como de absolutos, ¿no? Organización requerida o bien organización antirrequerida. De alguna forma, si hubiera absolutos, sería fácil hacer un diagnóstico. Por ejemplo, si es una organización que enferma, si sus líderes son líderes que coartan, que amenazan, que atemorizan,
si el individuo tiene una personalidad con insuficientes rasgos para desempeñarse laboralmente de modo adecuado. Sería más sencillo si esas evaluaciones pudieran darse sobre una manifestación de altísimo predominio de estos rasgos. En las realidades, y estoy hablando no solo desde lo teórico, desde los textos de estudiosos sobre el tema, también desde lo que colegas transmiten, desde mi misma experiencia que he observado. En las realidades lo que aparece son mezclas de esto. Hay rasgos que aparecen de organización requerida o lo opuesto. Y es delicada la exigencia a cumplir de afinar el lápiz y poder ver qué es lo que predomina para poder tener, y es importantísimo lograrlo, una observación objetiva de cómo es nuestro contexto laboral, como de nuestra personalidad y de nuestros grupos. Bien, muy someramente voy a referir algunos rasgos de la organización saludable desde Elliott Jaques. Predomina este tipo de interacción basado en respeto, colaboración, solidaridad. Hay una visión de mejora continua, hay una perspectiva de futuro, hay una perspectiva de aprendizaje significativo de las experiencias que pueden no haber tenido un buen resultado. Se lo significa como situaciones a ser mejoradas, a aprender de ellas. Los líderes son líderes proactivos, en los que predomina esta congruencia. Lo opuesto es cuando predomina lo que llamamos ansiedad de tipo paranoide. En el clima laboral existe la percepción de una amenaza que se cierne sobre las personas, donde no queda claro qué es lo que se espera de nosotros. O bien hay una demanda no solo ambigua, sino en otros casos desmedida, incumplible desde un punto de vista realista. Todo esto enferma y es una organización que tiende a predominio de lo destructivo en la salud mental, en la salud física de los que pertenecen a esta organización. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de esta necesidad de considerar y cuidar y promover la salud mental del profesional de salud mental a partir de un compromiso de todos los actores intervinientes, no solo de uno de ellos, no solo de un nivel, en más o en menos. Claramente va a ser distinto el impacto que puede tener la intervención de personas
con poder de influencia, con poder de decisión acerca de este cuidado de la salud mental, ¿verdad? Porque el que tiene poder de decisión, no solo su accionar le va a impactar a él, sino va a impactar en los demás. Y puede promover desde horizontes de resolución de conflictos, horizontes de capacitación, de formación, de desarrollo de competencias, o bien que predomine un estancamiento, un bajo desarrollo, una baja evolución de la misma organización y de sus integrantes. Muy bien. Entonces, ¿a qué competencias vamos a privilegiar en este encuentro, en nosotros? El sensibilizar, con todos sus más y sus menos, porque si nuestra sensibilidad está desarrollada y presente, claro que nos va a llegar más el sufrimiento del otro, su angustia, su tristeza. Esto que hay autores que han descrito nuestro lugar como cajas de resonancias. Y el ser una caja de resonancia, es decir, donde nos resuenan empáticamente las vivencias del otro, generan una conexión con nuestras propias vivencias relacionadas con esto. Y bien, esto pueden darse situaciones en que la sensibilización sea tan importante que lleve posteriormente como mecanismo de autoprotección y de defensa a una insensibilización. Es un tema que da para conversar mucho. Está en nuestra esencia el poder acoger al otro, ser empáticos. Es nuestro fuerte, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, qué importante es lograr regular esta competencia, hasta dónde, cómo, cuándo, y sobre todo posibilitando, y esto tiene que ver con cuidado de nuestra salud mental, posibilitando la reflexión acerca de lo que nos pasa y la elaboración de estas vivencias. Atender, la atención, la disponibilidad, el estar despiertos, nuestros sentidos conectados en la situación, en ese presente en el cual vienen demandas. Y en esto de atender, claro que podríamos describir muchas situaciones en las cuales nuestra capacidad de atender se puede ver afectada por cansancio, por agotamiento, porque de lo que se trata de atender es muy doloroso o me toca muy cerca y lo estoy sufriendo en mi propia historia o momento presente. Entonces, esta apertura tiene que ser una apertura
cuidadosa, cuidadosa de nosotros y cuidadosa, por lo tanto, del otro. La escucha es otra de nuestras competencias claves, ¿no? A veces describen, ¿no? Como el perfil de un colega diciendo, tiene muy buena escucha. Claro, si primeramente hemos podido sensibilizarnos, hemos podido tener apertura, atender al otro y por lo tanto podemos escucharlo. Y esta escucha no es un rol pasivo. A veces se puede asociar el escuchar con una pasividad. Y no, la escucha implica un rol activo de parte nuestra, donde abrimos un espacio de captación de lo significativo del discurso del otro, de aquello que me permite comprenderlo, hallar claves de comprensión, para luego poder trabajar sobre todo esto. Y a continuación, yo puse despertar la conciencia del problema. Nuestra profesión es problemática, es de riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque el riesgo a este sufrimiento, por la índole de la tarea a la cual nos dirigimos, tiene que ser concientizado como algo importante desde nosotros, también desde la organización en la cual estamos, hacia un cuidado. Y no es tan frecuente encontrar esto. No es tan frecuente encontrar esto. Despertemos en nosotros mismos, en los otros, en los responsables de la organización en la cual trabajamos, la conciencia de que puede ser un riesgo de salud mental nuestra tarea cuando no es cuidada. Así como, quizás estoy exagerando, pero para que quede bien plasmado, así como con el COVID había, ¿qué? Un protocolo para que los médicos, los enfermeros, los paramédicos, nosotros, etcétera, no nos contagiáramos. Como profesionales de la salud mental, también es importante un protocolo de medidas de autocuidado y de cuidado de los otros. ¿Cuántas instituciones donde trabajamos tiene como protocolo, como norma instituida, un espacio de consideración a qué les pasa en la atención a los pacientes, a los profesionales de salud mental? Los llamados tradicionalmente grupos Valint ahora tienen otras denominaciones. Esto de que haya espacios normatizados, sistematizados, de reunión, donde se puedan verbalizar emociones, sentimientos, conflictos, angustias, dudas, etcétera, etcétera, referidos al trabajo cotidiano,
y esta red que es de altísimo valor preventivo de nuestra salud mental. ¿Cuántos lugares conocemos donde esto es efectivo? Entonces, cuando hablamos de evaluar e intervenir con estrategias de prevención, esto supone, antes que nada, el tomar conciencia del problema. Cuando quieran, hablemos, levanten la mano y vamos a, esperen, para poder seguir. Ahí vamos. Son 3 posibilidades. De nuevo, estoy poniéndolo como en absolutos. Pensémoslo, como dice acá, según qué actitud en cada nivel interviniente con respecto a este cuidado individual, grupal, organizacional, qué actitud predomina como competencias de cuidado. ¿Qué predomina? La impotencia, la potencia o la omnipotencia. Impotencia. Hablemos de esto, esperen un poquito. Impotencia. Básicamente estaríamos refiriéndonos a no poder cuidarnos o cuidar. No poder cuidarnos o cuidar. No tener los recursos, las capacidades o las disponibilidades para poder hacerlo, para poder tomar acciones. Lo importante es esto, ¿qué acción hacia el cuidado, la afirmación de la salud mental se expresan, que no queden en una mera intención, que está muy bien tener buenas intenciones, pero me parece que es tan serio el tema que estamos tratando que la mera intención no es suficiente. Entonces, si predomina impotencia, va a aparecer frustración, depresión, agresividad, falta de realización, aislamiento. Y esto, claro, que compromete nuestra salud mental. A veces basta como potencia, como poder vivido y actuado. Repito, vivido como recurso propio, como competencia disponible y actuado. A veces basta como potencia el compartir una angustia, un sufrimiento, una duda que nos ronda, que rumiamos acerca de esto, el compartir con una buena escucha, ¿no? Con la búsqueda de a ver qué hacemos con esto, qué sería lo posible, qué sería lo mejor desde un realismo.
Ni que hablar si esto se puede dar, como decíamos recién, ante un grupo pensante. Las potencias que se entremezclan, que se comparten, se multiplican. Así como las impotencias también pueden tener un efecto de contagio en otros. Esto es para pensar, ¿eh? Este efecto potenciador hacia la salud o la enfermedad, ¿no? Desde las acciones que adoptamos y las acciones que observamos en otros. Y la otra actitud posible sería cuando predomina omnipotencia. La omnipotencia también conduce a la enfermedad mental. La negación del límite, el negar que... ¿Por qué es tan importante considerar nuestro equilibrio? Si yo tengo una buena formación, he tenido un buen rendimiento universitario, etcétera, etcétera, soy inteligente, ¿por qué tengo que considerar que también soy frágil? Y que la vulnerabilidad no la tiene solo el paciente al cual escucho, también la tengo yo, la vulnerabilidad. No para caer en la impotencia, sino para humanizarnos, ¿sí? No creernos superiores, dioses, que lo sabemos y lo podemos todo, que el paciente es el ciego, sordo, poco dotado para entender lo que le pasa y el psicólogo va a iluminarlo, ¿no? Así desde afuera, tipo varita mágica, le va a dar salud mental y solución a sus angustias. A ver, estamos todos en este mundo atravesados por un montón de situaciones complejas y difíciles, y es muy sano tomarlo en cuenta y tomarnos en cuenta en serio con respecto a que necesitamos también un autocuidado y una reflexión y elaboración de qué nos pasa. Muy bien. Y acá quiero hacer una mención especial en esto de las acciones hacia el cuidado de la salud mental, hacia las figuras de los líderes. ¿Y por qué digo esto? Porque el que está en cargo o función puede no tener un cargo formal de líder, pero ser el profesional que con sus colegas es como el más escuchado, el más tenido en cuenta, al que más se lo considera. Es decir, esos líderes informales que a veces pueden tener mayor poder de influir sobre otros que el líder formal. Hay situaciones en que esto lo sabemos. Entonces, ¿y por qué importa el perfil de estos líderes? Porque
son modelos de identificación o antimodelos en cuanto a qué y cómo comunica su estado de salud mental, lo que fomenta, lo que promueve o inhabilita o impide la existencia de redes de contención y de orientación frente a las problemáticas que nos aquejan como profesionales de la salud. Perdón, y problemáticas que nos aquejan de modo normal. No estamos hablando de patologías, estamos hablando nuevamente, subrayo, que tenemos una tarea que es compleja, que es de riesgo, que no es simple, que trabajar con el sufrimiento humano motiva emociones y sensibiliza de manera normal. Entonces, ¿quiénes tenemos como modelos respecto de cuánto lugar y qué importancia le da este sujeto que está influyendo sobre el resto a la consideración de estas cuestiones? Y podemos afirmar que esa consideración hacia sí mismo es igual a la consideración que va a tener hacia los otros. A ver, ¿qué quiero decir? Aquel que cae en recursos, cae en idoneidad, cae en solidez, ¿no? En su rol. Estamos hablando del rol nuestro, ¿eh? El lugar, el papel social que nos confieren, ¿no? Un poder de asistir. Estas caídas del rol pueden aparecer tanto bajo la imagen de la impotencia como frente a la imagen de la omnipotencia. Muy bien, estoy leyendo comentarios. Excelente. Isabel, hay una mano levantada. No sé si Vamos, Lucrecia, ¿querés habilitar tu micrófono? vamos. Bueno, Lucrecia, no sé si estás por ahí, si en algún momento querés participar, tenías la mano levantada, si no, continuamos, Isabel. Bien. Entonces, estos líderes, ¿qué nos transmiten como grado de satisfacción profesional, cierto equilibrio, ¿no? Regulación emocional? Nos transmiten vitalidad, un horizonte, o lo contrario, desregulados emocionalmente, faltos de equilibrio, agotados, insensibilizados, y el alerta a lo que quiero transmitir. Estamos hablando de efectos, en este caso negativos, en un profesional debidos al síndrome de burnout o síndrome del quemado. Esta desvitalización, cansancio emocional, insensibilización, agresividad, hostilidad,
baja en la autoestima, la autorrealización caída, altos niveles de frustración, depresión, intentos o acciones autoagresivas, autodestructivas. Y esto tiene un efecto contagioso, epidémico, ¿no? Es decir, sobre todo, en aquellas personas influyentes con respecto a los demás, por personalidad, por historia, por cargo, por desarrollo, por lo que sea, estas personas influyentes, su salud mental, mayor o menor, lograda, impacta de una manera directa en el equilibrio de los otros que están conectados con él. Hace poco, una semana, del Observatorio Social, que es una entidad que analiza problemáticas sociales de Radio Nacional, me pidieron en un programa de radio que hablara específicamente de esto, del síndrome de burnout. Los niveles actuales siguen aumentando. Oscilan en las evaluaciones entre un 30 y pico y 50% de los profesionales de salud mental estar con algún grado de afección con respecto al síndrome del quemado. No, esto que digo no es para generar paranoia ni pensarse que la problemática obedece a personas que tienen un trastorno mental individual, personal. No, en el síndrome de burnout intervienen, como dijimos al comienzo, lo individual, lo grupal, lo organizacional y lo social. No es por nada que el filósofo ampliamente reconocido en la actualidad, Byung-Chul Han, haya escrito un libro cuyo título sea The Burnout Society, ¿no? Esto de que estamos en una sociedad del burnout, ¿no? Entonces, esta cuestión destructiva, autodestructiva o heterodestructiva, es muy importante tomar conciencia. Sí, Gabriel, excelente, excelente. Y acabo de comprar su último libro que habla sobre Dios y toca muchos temas vinculados a la sociedad actual y el individualismo, fundamentalmente, ¿no? La muerte del otro y un predominio de un egocentrismo que... sí, María Elena, excelente. Bueno, se ve que es un autor, caramba. Claro, sí, Mariano.
el sujeto del hiperrendimiento, ¿no? Que se autodestruye detrás de una ambición desmedida sin fin, que viene desde un imperativo social, el sujeto lo toma, la organización puede promover a esto también. Por eso la importancia de esclarecer esto de los distintos niveles que intervienen en la pérdida o en la afección en salud mental que podemos tener, donde algo tiene que ver nuestra personalidad, también los grupos en los cuales estamos, los líderes, la organización. Exactamente, muy bien. Bueno, me parece que da para que hablemos, que abramos un espacio de compartir, ¿no? Mariano, ¿querés comentar esto del imperativo de la felicidad? Es muy importante. ¿Querés comentar? Brevemente, Isabel, no quiero sacarte Sí. tiempo porque es muy interesante lo que vos planteás, pero sí, el sujeto en la sociedad del burnout es el sujeto del rendimiento, que justamente se autodestruye en pos del imperativo de la felicidad. Es tan autoimpuesto y hay tan poco lugar para todo lo que vos estás planteando, ese reconocerse vulnerable, el reconocer el autocuidado para poder cuidar a otros, no existe dentro de ese plano. Entonces, me pareció oportuno aportarlo, pero es la línea que vos estás planteando y rescato esto de reconocer nuestra propia vulnerabilidad para poder aportar al cuidado de la vulnerabilidad del otro. Bien, bien. Y bueno, gracias, Paola. Y lo que habías también agregado, Mariano, me parece relevante, esto de tenemos que ser felices, ¿no? El imperativo de la felicidad, donde el sufrimiento no tenga lugar, no tenga cabida. Bueno, el problema es que hay movimientos también, digamos, teóricos y de acciones, ¿no? En nuestro campo, que quieren borrar, ¿no? El tema de el sufrimiento o la vulnerabilidad. Y tenemos que estar siempre pum para arriba, ser positivo, se cree que eso es ser positivo o constructivo, y bueno, pecan de no ser realistas, porque la existencia justamente tiene dos polos, ¿no? Felicidad e infelicidad. Si no hubiera uno, no existiría el otro, ¿no? Bueno, gracias por los comentarios. Entonces, sigamos. Algunos datos que quería traer respecto de la salud mental. Porque justamente lo que estamos hablando va en contra, esto de la felicidad, el hiperpositivismo, de los datos objetivos, concretos, donde aparece un aumento en los padecimientos psíquicos. Acá tenemos justamente del CONICET una encuesta mundial de salud mental, hecha por el Ministerio de Salud, Facultad de Medicina UBA y APSA 2018, donde, bueno, aparecen justamente los trastornos mentales, predominando trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, depresivos, abuso de sustancias, dificultad en el control de los impulsos. Del Ministerio de Desarrollo Humano y UCA, también un porcentaje del 28% de porteños, CABA, ¿no? En edad adulta tiene síntomas de ansiedad y depresión.
y se está señalando crecientemente la importancia de los trastornos de salud mental en niños y jóvenes. Cuando yo era niña, no existía la depresión en la niñez. No estaba considerada que niños pudieran sufrir depresión. Había otros trastornos, pero no depresión. Y hoy día hay niños, atiendo a 2 madres en psicoterapia, que sus hijos le transmiten deseos de muerte. Uno tiene 8 años y el otro 9 años. Deseos de muerte. Entonces, ¿no? Esto es muy preocupante, ¿no? Pensando de una manera prospectiva en los adolescentes, los intentos de suicidio, autolesiones, automutilaciones, y los datos estadísticos solo son una foto parcial del problema. Repito, las cifras estadísticas solo nos muestran una parte del problema, la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque muchas situaciones de padecimiento psíquico no llegan a la consulta, no son exteriorizadas, no se expresan, se sufre en silencio. Estamos en una sociedad aislada. Estuvimos, Mariano también, seguramente varios de ustedes también deben haber estado presentes en el último congreso de ADI, y en una de las exposiciones me quedó muy marcado lo que la expositora planteó, que el trauma existe si falta apoyo socioafectivo. Que el trauma se elabora y no devasta el psiquismo si el sujeto que ha vivido un trauma está bien acompañado afectivamente o profesionalmente. Es decir, esta sociedad que cultiva individualidades, narcisismos, egocentrismos, deja librado a su suerte a muchas personas que no pueden, quizás por lo económico, acceder a un tratamiento con todo lo que un tratamiento puede llevar consigo, ¿verdad? Entonces, en un contexto complejo, de poco lugar a la escucha y a la contención social, el sufrimiento psíquico se expresa ¿dónde? Si no es contenido en lo emocional, en el cuerpo. En el cuerpo, con patologías orgánicas que sobrevienen muchas veces de modo abrupto, en forma crítica, sin posibilidad de reversibilidad. Esto los servicios de atención médica dan testimonio de esto, y que en la medida en que ese profesional médico le da lugar a preguntar y escuchar a ese paciente que se infartó, que se ulceró, que se traumatizó con algún accidente, etcétera, le pregunta qué le pasó, cómo estaba usted, le sucedió algo. En la medida en que esa pregunta se abre,
surge ese condicionamiento desde lo emocional que no fue abordado suficientemente, ni contenido, ni elaborado. Yo estoy en una formación de posgrado en psicosomática y bueno, y esto es lo que se observa, de manera cada vez más frecuente. ¿Por qué? Porque el individuo sobreadaptado tiende a manifestaciones psicosomáticas que no llegan al psicólogo, van al médico y luego el médico, en el mejor de los casos, nos deriva para que trabajemos en conjunto. De esto podría hablar un rato largo. Entonces, desafíos en el rol y cuáles son nuestros alcances como profesionales. Me gusta pensar la identidad de nuestra profesión desde dos aspectos. La identidad del rol, que es ese lugar social, ¿no? Tenemos un título, una institución nos ha habilitado, la sociedad nos ha dado un lugar como referentes sobre el tema, la sociedad demanda nuestro ejercicio, es decir, tenemos un rol social que de alguna manera nos debemos en nuestra esencia profesional a atender lo social. Y también hay otro aspecto que se juega como valoración mayor, menor, en nuestra identidad profesional, que es no solo lo que actuamos, mostramos y somos vistos por los demás, que tiene que ver con un aspecto más íntimo, más encubierto, más personal, que es la identidad del sí mismo. La pregunta es, ¿cómo nos percibimos a nosotros mismos en el ejercicio de nuestra profesión? Y vamos a encontrar tantas modificaciones, vaivenes, subidas y bajadas a lo largo de nuestra historia profesional. Y si hacemos una delimitación temporal en el hoy, ¿no? Sería cómo me percibo, qué vivencias tengo respecto de mis recursos, mis competencias, mi poder de influencia. No es malo la palabra poder. Todo depende de cómo lo usamos, como hablábamos antes, ¿no? ¿Cuánto hay de potencia? ¿Cuánto hay de omnipotencia? ¿Cuánto hay de omnipotencia o de impotencia o de potencia? ¿No? Repitiéndolo. ¿Qué percibo? No solo cómo me perciben, no solo el lugar social de mayor o menor relevancia puedo ocupar un rol destacado, ¿no? Como identidad de rol. ¿Y cómo me percibo yo en relación con ese rol? ¿Qué fundamento desde mí mismo doy para ese accionar? Y uno hacia el otro, uno influye en el otro. Está bueno este análisis, hacerlo desde los dos aspectos y ver cuánto hay de enseñanza
o de mensaje desde un lado o desde el otro? ¿En qué medida se unifican? ¿En qué medida hay diferencias? ¿Y qué me dice esto? Y nuestra profesión es una síntesis de competencias relacionales, vinculares, cómo interactuamos con el otro, lo que hablábamos al comienzo, esto de la empatía, la sensibilización, la escucha, la atención, y competencias cognitivas, lo que estudiamos, lo que sabemos, lo que hemos leído, lo que seguimos formándonos, siempre podemos afirmar tanto lo relacional como lo cognitivo. Y el papel de la personalidad, ¿no? En nuestra historia de vida, la elaboración de esto nos pone en el lugar de la solidez, en el poder, con fragilidad, vulnerabilidad y necesidad de seguir trabajando en el autoconocimiento, en la terapia personal, en la capacitación, formación. Ese es nuestro reaseguro en salud. ¿Y por qué puse papel de la personalidad? Porque desde el punto de vista de los otros, se ha dicho que lo que cura es la personalidad del terapeuta, más que lo que él sabe teóricamente, ¿no? Es su capacidad de escucha, su empatía, su capacidad de abrir un diálogo, de reflexionar, de analizar, la vitalidad, la expectativa, que promueve, ¿no? Bien. Entonces, la persona del profesional. Antes que profesional, somos persona, ¿no? Y podemos preguntar, ¿se nos prepara, se nos forma para afrontar problemáticas humanas que pueden ser el límite entre vida o muerte? ¿Somos acompañados en esto? ¿La organización tiene sensibilidad a considerar esto? Entonces, la importancia, ¿no?, de la formación, muy bien, Mariano, aporta, ¿no?, la frase de Shalom, Irving Shalom, que lo que cura es esto, la persona, su personalidad. Entonces, privilegiemos esta formación en el rol, conjuntamente con el trabajo en nosotros mismos y el acompañamiento institucional. ¿Qué escuchamos? ¿Cuáles son las problemáticas? De esto también se habló en este congreso de ADEIP, que también me pareció significativo. ¿Qué traen como expresión de sufrimiento? ¿Qué nos dicen? Las patologías del vacío, las llamadas patologías del vacío, del sinsentido. Mi vida no tiene sentido, no le encuentro valor ni a mis vínculos, ni a mi trabajo, no tengo horizonte, no puedo proyectar, no tengo esperanza. Hay un estado depresivo, enmascarado,
en una agitación ansiosa que no tiene fundamento existencial, bases sobre las cuales la persona poder pararse. Si quieren, podemos pensarlo en las creencias o en valores como familia, como amistad, como belleza, como ciencia, ¿no? Está faltando esa base y tampoco hay horizonte. Yo, por situaciones que no sé del todo bien a qué se deben, pero dentro de mi experiencia actual como psicoterapeuta, escucho mucho, sobre todo en personas que están en cargo de poder, están en cargos de liderazgo, sea dentro de la familia, sea en una empresa, sea en una organización deportiva, no importa, ¿sí? Pero sí escucho muchísimo como motivo de consulta ansiedad. Ansiedad. La persona salta de una cosa a la otra, no se detiene a poder pensar. La reflexión es como pérdida de tiempo. El pensamiento está como desvalorizado. La inteligencia no. El rendimiento súper valorado. Pero esto de, a ver, detengámonos en esto que estás transmitiendo. A ver, ¿qué sentís? ¿Con qué lo vinculás? ¿Qué te pasa? Etcétera, etcétera. Trabajémoslo. Eso que están en terapia. A ver, ¿no? Cuesta crear un espacio donde nos detengamos a profundizar. Cuando se logra, empieza a aparecer el sentido, empiezan a aparecer los valores, empieza a aparecer la esperanza, un horizonte de desarrollo, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Qué nos traen como demandas? Y en general es cuál es la necesidad mía sin ver las necesidades del otro, ¿no? Las dificultades para dialogar. Entonces, fíjense, ¿no? Nuestro trabajo se basa en propiciar diálogos, ¿no? Donde hay expresión, hay escucha, hay reflexión, hay intercambio, hay, ¿no? Flujo, fluye la comunicación. Y somos dos o más si la terapia es grupal, ¿no? Entonces, miren el potencial que tiene nuestro trabajo. A veces es el primero y único espacio que tiene un paciente donde está de a dos, verdaderamente, ¿no? En este intercambio, en una interacción, donde ambos cuentan, no uno solo, los dos cuentan, ¿no? Y esto de trabajemos en equipo. Nosotros potenciamos el trabajo en equipo.
cuando le decimos al paciente, el que más sabe dónde y qué le duele sos vos sos tan activo y importante en esto como el terapeuta, como yo. Es una tarea de a dos, a ver qué horizonte trabajamos en común, que vos quieras y que yo pueda estar ahí colaborando en ese trabajo. En realidad, es un aprendizaje del trabajo en equipo, un espacio de atención psicológica. Claro, Temis, el entre, ¿no? El diálogo, justamente. Bien, esto no lo había pensado, me surgió ahora y por eso no lo escribí. Bien, de lo que ustedes van diciendo, bien, Estefanía. De lo que van diciendo, voy diciendo, vamos pensando, surgen cosas nuevas. Muy bien. Desafíos. De nuevo, repito. ¿Cómo mantener, sostener, fundamentar la sensibilidad, la atención, la escucha, el despertar la conciencia del problema, evaluar e intervenir, buscando, a ver, qué estrategias de prevención con nosotros y con el otro? No nos quedemos afuera ni dejemos afuera al otro. Y esto es individual, grupal y organizacional. Como horizonte de búsqueda, aunque sea de a poco, paso a paso. Vale mucho. Entonces, las intervenciones podríamos pensarlas tanto en tareas de evaluación como en tareas de abordaje en estos distintos niveles que intervienen. Muchas gracias y vamos a abrir el espacio en el tiempo que nos ha quedado para lo que ustedes quieran compartir, preguntar, agregar o, en fin. ¿Quién comienza? A ver. Ya han expresado en el chat mucho, pero bien, me gustaría, si podemos profundizar más, con todo gusto. A ver. Está costando arrancar. Bueno, tomando un poco algunas ideas que ya se plantearon, Isabel, en esta sociedad que vos planteás, dominada por el miedo y el aislamiento, como dice el filósofo surcoreano, es ir paso a paso y contentarnos con el poco movimiento que podamos ir teniendo. Pero justamente este mismo autor, en uno de sus libros, El espíritu de la esperanza, habla precioso. Sobre cómo tal vez podemos comenzar o podemos motivarnos, ¿no? Porque plantea la esperanza como una filosofía de vida y absolutamente opuesta al optimismo negacionista, ¿no? Que no ve lo negativo o no ve tampoco el sufrimiento, no le da lugar. Entonces, tomando la esperanza como una filosofía de vida, nos invita a una vida activa, a una vida comunitaria, a una vida resiliente, ¿no? Con esta actitud del que espera, citando no a un filósofo, pero cuasi, un colega con quien leímos juntos este libro,
decía, el que espera se inclina, ¿no? Se inclina hacia adelante Sí, para ver, perfecto. simplemente para ver. Y qué necesario es ese ver, pero ver desde la contemplación, ¿no? Esto Muy que bueno. la ansiedad no nos permite, ¿no? Detenernos, hacer una pausa, contemplar, que también es muy importante considerarlo dentro de las organizaciones, porque muchas veces la demanda es inmediata y la respuesta debe ser inmediata. Y en esta temática, nosotros sabemos que debemos observar, que debemos escuchar, que debemos contemplar, que debemos analizar, y luego recién puede empezar a esbozarse una respuesta. Ujú. Entonces, es importante plantear esto dentro de lo institucional. Y me gusta, Mariano, esto último, ¿no? Que decías de cómo se puede avanzar, ¿no? Y la demanda inmediata de respuesta y la necesidad, uno, ¿no? Como de observar y de planificar, estar abiertos a buscar el momento posible, el momento posible. Quizás hoy no es posible adoptar una acción, pero yo lo reseño, lo tengo en mi agenda listo para presentar cuando ese momento aparece disponible y propicio. Es decir, no perder lo que dijiste antes, ¿no? No perder como ese hilo, ¿no? De continuidad que nos hace sentir satisfechos en nuestra identidad profesional, ¿no? Entonces, lidiar con frustraciones que pueden venir del hoy. Hoy no es posible adoptar tal acción, pero la tengo en carpeta para el momento en que sí pueda presentarlo. Y eso ya vale, y eso afirma la autoestima profesional. Es esto del valor y el poder, Sí, ¿no? tal cual. Vos sabés que anoté la frase tal cual la dijiste, la de buscar el momento posible, porque fue un disparador. ¿Cuánto se juega en esa frase? De lo propio, de lo ajeno, de lo Ujú, contextual, ¿no? ujú. Eh, Me Tiene que parece cuadrar varios excelente. factores, ¿no? Tienen que cuadrar Mm, varios factores para que podamos decir, ahora sí, ahora es el ujú. momento y abro Bueno, esta acción, ¿no? O esta estrategia. Pero la fui ujú. pensando, porque nuestro trabajo es Sí, ese, es mira, reflexivo. y hay alguien en el chat que escribe, puede ser que no aparezca ese momento, pero vos sabés que una de las cosas que me disparó esto de buscar el momento posible, también está eso de anclarse en la esperanza. Yo lo planifico, lo desarrollo, lo hago, lo escribo, lo encarpeto, y mientras tanto me sirve como motivador, como anclaje. Es- Me permite seguir. Si solo nos quedamos en que tal vez ese momento nunca aparezca, ya estamos partiendo de algo absolutamente negativo. ¿No? Claro, es que no aparece quizás en el contexto, en la Ujú, organización quizás no es posible, pero apareció en uno y quizás compartiéndolo con otros ya es suficiente que quede como ujú. expectativa, ¿no? Exacto. Expectativa y esta mirada para descubrir el momento propicio. Sí, sí, Exacto. ya existe, ya está. ¿Eh? A ver, Sí, qué ahí empiezan a otra? jugar Sí, otras cosas, ¿no? Las exactamente. propias expectativas, las frustraciones, y Ujú. podemos irnos a lo que vos planteaste de la impotencia, la potencia, la omnipotencia,
pensarlo desde ahí, tranquilamente, ¿no? Y en todos nosotros están las tres posibilidades y seguramente en un orden de predominio según también el momento, el contexto y situaciones donde podemos experimentar impotencia, sobre todo, o potencia u omnipotencia, ¿no? Lo saludable viene si logramos que predomine el poder hacer algo con eso, ¿no? Algo saludable. Bien, a ver, Exacto. ¿quién más Hay quiere? comentarios muy lindos. Sí, ¿Querés ir leyéndolos? ¿Querés que te los lea? sí, dale, léelos. Bueno. Dice Temis, me quedo pensando en la importancia de la salud mental del profesional y la apertura para observar, para poder ofrecer al otro estos puntos nombrados en el espacio terapéutico, en la confianza que se deposita en el profesional. Valeria dice, siempre que te escucho, Isabel, en estos encuentros refuerzo la idea de conexión con el otro, de armado de una red de soporte, de mirada, de escucha, entre dos o más. Todo esto como factores de protección frente a la propuesta actual de aislamiento, soledad, que se intenta imponer socialmente. Qué bueno. Carolina dice, muy interesante todo, en particular ante esta demanda inmediata de respuesta y la falta de recursos desde quienes no fuimos capacitados profesionalmente, ni contamos con personal afín para abordar en los justiciables las problemáticas que atraviesan los juzgados civiles y comerciales. Qué bien, ¿No? bien. Mariana Yendo dice, hay ya que a lo construir el específico. momento. Hay que Ujú. construir el momento. Muy bueno. Después, bueno, dice Graciela que nos agradecen, nosotros a vos, Graciela. Dice, no soy profesional de la salud y lo que escuché me lo llevo para mi caja de herramientas. Muy valioso lo que transmitieron hoy. Bueno, Gracias Isabel, un placer escucharte, siempre un gran aporte. Bueno, hay de distintos ámbitos, Ana de una defensoría, de familia, todos agradecen, todos son comentarios muy positivos sobre tu exposición, Isabel. qué gusto. Marisa dice, creo que también juntarnos a hablar, reflexionar, intercambiar conceptos, experiencias, como son estos espacios, es un pasito a estar abiertos a estos Bien. momentos Sí, posibles. sí, Eh, coincido. es, Coincido es exactamente totalmente. eso el objetivo de este tipo de encuentros. Son encuentros realmente nobles porque no hace mucho tiempo que los venimos desarrollando. Tomamos el Día de la Salud Mental justamente para poder hablar de la salud mental, romper con la inercia y poner en un plano más consciente este tema. Ujú. Así Bueno, la que si se entiende esa agradecida idea, soy yo, ¿eh? Y me encanta porque me surgieron cosas nuevas en la charla, excelente. ¿no? Del intercambio. Esto es lo lindo también, ¿eh? Que hace a nuestra función, sí. Nuestra función y al encuentro, porque Y al todos los encuentro, encuentros sí. son enriquecedores. Así que, Bueno, Isabel, como siempre, es un placer, es un gusto compartir con vos, no solo por tu conocimiento, sino por tus maneras, tu forma, tu estilo de transmitir. Siempre es agradable. Y quiero agradecer la gracias. presencia de quienes se han conectado, que han sido muchísimos. Hay Ujú. muchos más inscriptos que podrán ver este encuentro de modo no en vivo, digamos. Claro. Así que también podrán disfrutar de este contenido y pensar, reflexionar, hacerse preguntas y quizás eh, salir en búsqueda del encuentro, ¿no? Con quien poner en palabra lo que les esté pasando. Con Así mucho que gusto. Y siguen hasta, los hasta la comentarios. próxima. Canta. Siguen, sí, 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 sí. Bien. Se van a poder leer luego. Así que por lo pronto nos vamos despidiendo. Cumplimos con lo prometido en tiempo y forma. Isabel,
Gracias. Muy grata tu presencia y tu aporte como siempre. Lo mismo digo, gracias. Buenas tardes. Hasta la Chao, próxima. chao.